סלח לי אבי כי חטאתי לך, מחול לי על כל פשעי. גם בימים ששכחתי אותך, היית תמיד בחיי. בכל הדרכים שהלכתי בעצם, היית לי נר לרגלי. הייתי עיוור, לא ראיתי מעבר למה שהביטו עיניי. מלך מלכי המלכים, תודה על חיים, הלא שבדרך יצחוק, גם שקשה לפעמים, גם Ramón Acevedo. Vamos a estar en esta tarde para juntamente estar junto a nuestro hermano Ismael allí. Damos gracias al Señor. Vamos a estar comenzando con nuestra oración para presentar lo que será esta reflexión de esta noche. Gracias, Padre amado Dios, en esta hora, Dios mío. Señor, te doy gracias. Muchísimas gracias, Dios, por ese gran amor y esa gran misericordia, Padre, que has renovado en este día, Dios mío, para poder estar con este compromiso, Padre, que lo he hecho delante de tu presencia. Señor, muchas gracias por darme la fuerza, la fortaleza, por proveerme, Dios, todo lo que necesite allí, Dios mío, para la gloria y la honra de tu nombre, mi amado Dios. Permitiéndome, Dios mío, Señor, que tu nombre sea exaltado, permitiéndome, Señor, que tu nombre sea glorificado en esta hora, Dios, para la gloria y la honra de tu nombre, Jesús de Nazareno, Dios. ¿Cómo no exaltarte, Dios? ¿Cómo no glorificar tu nombre, Padre? Dios mío, porque tú eres el que tiene todo en tus manos, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, vamos a ir a la palabra en esta tarde noche, 2 minutos ya, gracias a nuestro Señor y a nuestros hermanos que están allí en sintonía de la programación de este tiempo de reflexión en radio, cual estamos haciendo a través de Radio Ebenecer, Radio Betel, Radio Alfa y Omega, desde allí de Buenos Aires, Radio Cristo Vive desde Bolivia, del país de nuestro vecino, hermanos, allí los bolivianos. Vamos a este Salmo 32, vamos a ir a esta reflexión. Es un salmo penitencial y didáctico de David, donde no solo expresa arrepentimiento, sino que revela la teología del perdón, la bienaventuranza de la gracia y el camino de restauración, y está íntimamente relacionado con el Salmo 51, en un contexto allí del pecado con Betsabé, segunda de Samuel, capítulo 11 y 12. Pero aquí podemos ver, hermano, el énfasis de no es en el llanto, sino en la alegría del perdón recibido. Gloria sea al nombre de Jesús. Es un salmo que presenta 3 movimientos espirituales. Podemos ver en su versículo 1 y 2 la dicha del perdón. Podemos ver en el segundo punto el peso del pecado no confesado en el versículo 3 y 4. En el punto 3 podemos ver la libertad de la confesión y la guía. Cuando nos habla allí, la guía divina, allí el versículo 5 y 11. Por eso vemos en este Salmo 32, versículo 1 y 2, la bienaventuranza del perdón. Hablamos de la palabra bienaventurado, en el cual simboliza o significa 3 veces ser feliz. Por eso dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierta su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Por eso vemos que David usa 3 palabras clave
en este salmo, donde esas palabras clave habla transgresión. Cuando habla la palabra transgresión, habla el significado de rebelión. Y cuando habla del pecado, habla de errar el blanco, y el blanco perfecto es Cristo. Cuando la persona cae en esta situación, en esta circunstancia, es porque ha errado el camino. Y cuando habla de la palabra iniquidad, habla de una corrupción interna. Cuando allí ya la persona lo está, como decimos criollamente, lo estamos masticando, lo estamos saboreando. Alabado sea Dios. Por eso es que vemos 3 acciones divinas en este Salmo, cuando habla perdonada, y allí es donde realmente que es levantado y quitada la culpa. Cuando hablamos de cubierta, no imputada. Por eso es que aquí encontramos la base doctrinal de la justificación por gracia. El apóstol Pablo cita estos versículos en Romanos capítulo 4, versículos 6 y 8, para enseñar que la justicia imputada sin obra. Qué tremendo, mis amados. Por eso es que vemos que el perdón no es ignorar el pecado, no es ignorar que hemos cometido, que hemos hecho estas cosas, sino que Dios lo quita y no nos carga a nuestra cuenta. No, esto anticipa la obra redentora de Cristo. La verdadera felicidad no está en la prosperidad externa, sino en una conciencia limpia delante de Dios. Por eso vemos cuántas personas, cuántos aún de nuestros hermanos que están en esta circunstancia, que ellos piensan que porque están prosperados, por eso piensa que ya están en una felicidad plena. No está la felicidad en la prosperidad externa, no. Está la felicidad cuando hay una conciencia limpia delante de Dios. Por eso es que este salmo, este mismo siervo llamado David, habla de esta manera. Lo explica. En los versículos 3 y 4 podemos ver que el peso del pecado oculto, cuando dice allí, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Mientras callé, qué tremendo cuando el ser humano cae ante los ojos de Dios, sabiendo que ante Él no vamos a esconder nada, sabiendo que ante el Señor no podemos ocultar ni aún nuestras intenciones, porque las sabe todo. Mientras callé se envejecieron mis huesos, en mí gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de veranos. Hermano, el silencio espiritual produce deterioro interno. Te vas carcomiendo por dentro. Es como aquel, por eso que es aquel causante, como vemos en muchas enfermedades, que va envejeciendo a la persona, lo va triturando por dentro. Por eso David describe, hermano, un dolor físico cuando habla mis huesos, cuando habla de un gemido constante, cuando habla de una sequedad espiritual donde, hermano, tremendo, cuando ya no se siente esa presencia de Dios.
cuando ya hagamos lo que hagamos, hay una sequedad. David lo sentía. Por eso es que decía, aún en el dolor de mis huesos. Cuando dice la mano de Dios se agravó sobre mí, hermano, no habla de rechazo, no, sino de disciplina amorosa por Dios. Qué tremendo cuando nosotros empezamos a confiar en nuestro Dios. Cuando allí ponemos nuestra confianza en el Señor. Que muchas veces tengamos que recibir por nuestras consecuencias. Muchas veces, como decía hoy un pastor, publiqué allí mi estado, muchas veces dice, estoy en un proceso de Dios. No, muchas veces son las consecuencias que hemos tomado nosotros la decisión, no fue Dios. Dios tuvo que llevar al desierto a su pueblo. ¿Por qué? Para que poder procesarlo en aquel lugar, porque era el único lugar donde el orgullo, donde todo iba a caer por tierra. Por eso vemos que el pecado, hermano, no confesado produce sequía. El alma pierde frescura, pierde gozo, pierde la vitalidad. Cuando hablamos de un principio espiritual, el Espíritu Santo incomoda al creyente cuando vive en pecado. Esa presión no es solo condenación eterna, es una corrección paternal. Hoy en estos tiempos cuesta ver a un padre que disciplina a sus hijos. Hoy cuesta ver allí una mamá que disciplina a su hija. Hoy difícil. Pero años atrás, hermano, nosotros no podíamos mirar fuerte a nuestro padre. No podíamos ni siquiera mirarle mal. Era tremendo, hermanos. Y de la misma manera, cuando allí hay una corrección de nuestro Dios. El versículo 5, hermanos, habla del poder de la confesión. Por eso dice, mi pecado te declaré. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Cuando dice mi pecado te declaré y no te encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hermano, aquí ocurre un giro del Salmo. Notemos el orden. Notemos ese orden de este Salmo cuando empieza el mismo salmista David, que va cambiando, hermano. Qué tremendo cuando nosotros nos acercamos a la presencia de Dios. No es que ya le estamos como esa metralleta a Dios allí con palabras, no. Allí empezamos, Señor, aquí estoy, tú sabes que fallé. Señor, pequé, Padre Dios mío. He pecado contra ti, contra el cielo, Señor. En mis pensamientos, en mis palabras, en mis miradas, en mis intenciones. Hermano, qué tremendo cuando nosotros empezamos de esa manera a entrar en el trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Oh, bendito Dios de la gloria. El salmista primero dice, reconocí, te declaré mi pecado. No encubrí, Señor, confesé. Y allí donde dice él, tú perdonaste. No hubo una negación, no, hermano, no hubo siquiera una excusa, no. Solo hubo una transparencia, donde fue tan claro David.
donde fue y se presentó ante aquel que todo lo puede, que todo lo ve, que todo lo sabe. Confesión hermano, es ponerse de acuerdo con Dios respecto al pecado. El perdón es inmediato. Por eso vemos que en este versículo, hermanos, muestra que la gracia es mayor que la culpa. Y esa gracia lo podemos obtener por medio de Jesucristo. Por medio de aquel que nos perdona. En el versículo 6 dice protección en el tiempo del juicio. Por esto oraré a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegará esta a él. El perdón no solo restaura, hermanos, sino que protege. El que vive en confesión constante no será arrastrado por las muchas aguas. Hablamos allí por el juicio, por la crisis. No es arrastrado porque dentro del corazón del ser humano ya siente esa paz, siente esa bendición. Por eso, sobre todas las cosas, hermano, cuando en un principio el arrepentimiento, hermano, temprano evita consecuencias mayores. Evita, hermanos, muchas cosas. Por eso es que aquel corazón, hermano, que confiesa que una vez ya, hermano, no poder ocultarlo, porque podemos ver que en este libro, porque los salmos no son capítulos, son libros escritos por diferentes escritores, muchos de ellos fue David. En este versículo 7 dice, Dios como refugio, tú eres mi refugio, me guardarás de las angustias. Con cántico de liberación me rodearás. Ahora David ya no siente la mano pesada. Si no sabe lo que siente, hermano, este varón. Este varón siente la mano poderosa, de esos brazos protectores de nuestro Dios. Por eso que empieza a adorar a Dios. Mira, hermano, cuando nosotros, aleluya, sentimos su presencia, cuando sentimos que su mano está al lado nuestro, aleluya, está en nuestro medio, hermano, no paramos de adorar, no paramos de exaltar la gloria de nuestro Dios. El pecado nos esconde de Dios, claro que sí. ¿Cuántas vidas, cuántas personas, cuántas familias, hermanos? ¿Cuántas situaciones? Pero el pecado nos esconde de Dios. Pero ¿sabe otra cosa, hermano? Aleluya. El perdón nos esconde en Dios. El pecado nos esconde de Dios. El perdón nos esconde en Dios. Que son dos cosas diferentes. Porque hay un cambio de atmósfera espiritual. Hay un cambio, hermanos, de sequedad. ¿Sabe por qué, hermano? Porque hay un cántico de liberación. Hay algo que no podemos parar de expresar. En el versículo 8 y 9 habla de la dirección divina. Aquí Dios responde. Cuando le dice allí en su versículo 8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestros y con frenos, porque si no, no se acercan a ti.
Después del perdón viene la guía. Mi hermano, Dios no solo limpia el pasado. Muchas veces personas viven cargándose de pecado. ¿Sabe por qué, hermano? Porque no se han entregado por completo a Dios. Mas Dios orienta al futuro, hermano, cuando nosotros dejamos en las manos del Señor, nos orientamos a lo que realmente Dios quiera seguir haciendo con nuestra vida. Aleluya, nos vamos pidiéndole al Señor que nos guíe en el lugar donde realmente tengamos que hacer. Ir. Por eso vemos cuando le dice, no seáis como el caballo o como el mulo. Es decir, no vivas por impulso, Muchas veces la persona vive más por el impulso. Vive allí tremendamente, ¿no es cierto? Allí estar y que tenga que ser como aquel animal. Porque, hermano, cuando el que anduvo en caballo, hermano, ¿sabes esto? El caballo, hermano, cuando uno le suelta la rienda y ese animal empieza a correr, a correr, a correr. Es el impulso que lo lleva a ese animal a tener esa actitud. Entonces Dios hace de esta manera, no seáis como el caballo o como el mulo, es decir, no vivas por un impulso, no necesitas frenos constantes. Hermano, qué tremendo cuando nosotros tenemos una madurez espiritual, consiste en obedecer. No por impulso, no, sino por sensibilidad y no por la presión. Gloria sea al nombre de Jesús. Versículo 10, 2 caminos. Muchos dolores habrá para el impío, mas para el que espera en Jehová, le rodea la misericordia. Habla de un contraste claro, la vida en pecado hay dolores, hermanos. Hay dolores y dolores y no hay paz, no hay gozo, no hay nada, hermano, nada es lindo, nada es rico, nada, pero nada. Pero la vida confiada, hermano, es donde podemos ver la misericordia envolvente. La misericordia, hermanos, aquí es como un escudo que rodea completamente. En el versículo 11, cuando habla el gozo restaurado, alabado sea Dios, dice así: alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. El salmo termina, hermanos, en una celebración. Aleluya, en un orden espiritual que es importante, hermanos. Cuando vemos en el primer punto de esta celebración, podemos ver una convicción. Cuando podemos ver en el segundo punto una confesión. Cuando podemos ver en otro punto el tercero, perdón. El cuarto, hablamos de la protección. El quinto, hablamos de la dirección. El sexto, hablamos de un gozo. El perdón verdadero produce adoración genuina, donde ya no estás envuelto en tantas cosas, no, aleluya, solamente tu mente, tu alma, tu espíritu está libre y solamente le rindes adoración a nuestro Dios. Por eso quiero decirte, querido oyente, querido amigo, siervo que estás escuchando, quizás tenga un conocimiento de este salmo. Este Salmo 32 nos enseña, el mayor problema del hombre es el pecado. El mayor peso del hombre es la culpa. La mayor necesidad del hombre es el perdón. La mayor bendición del hombre es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. David, hermano, descubrió que es peor esconder el pecado que cometerlo. Qué tremendo.
cuando allí entendemos la palabra de nuestro Dios. Por eso este salmo anticipa el Evangelio. Cristo cargó lo que nosotros debíamos cargar para que nosotros recibamos lo que Él merecía. Cristo merecía toda la gloria. Cristo no merecía pagar ese precio tan difícil allí en la cruz del Calvario. Cristo no merecía pasar esos momentos, su cuerpo llagado. Que aún las mismas personas viendo el milagro, viendo la mano poderosa de Dios actuando en Él, pero que en aquel momento se volvieron contra Él, escupiéndole, pegándole, burlándose. Y muchas veces nosotros como personas tremendamente les damos las espaldas a nuestro Dios. Con nuestras acciones tomamos direcciones opuestas. Por eso en esta oportunidad, vuélvete a Dios. Porque tú necesitas el perdón. La mayor necesidad del hombre es el perdón, recibir ese perdón, recibir y aún confesar nuestros errores, lo que hemos cometido, lo que hemos hecho. Tenemos la necesidad de venir ante Dios. La pregunta en esta tarde: ¿hasta cuánto cargarás con ese dolor? ¿Hasta cuándo cargarás con esa culpa? Teniendo a alguien a tu lado, teniendo a alguien que tiene el poder para perdonar y cargar tus pecados, cargar allí tu desobediencia. Por eso en esta oportunidad, yo no te vengo a hablar de un Cristo, un evangelio de prosperidad, no. Dios, si quiere prosperar, lo hará de una manera, ni siquiera en la manera que ni tú piensas. Pero es Dios, cuando Él quiere prosperar, lo hace porque su palabra es verdad. Pero no te vengo a hablar de un evangelio de prosperidad, que todo va a estar bien. Anda así como estás, total, eres salvo, tu alma ya está salva. Pero hay requisitos para que esa alma sea salva. Es que tú te vuelvas a Él. Vamos a orar en esta hora. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, yo te doy gracias. Gracias, Padre mío, Señor, que en esta oportunidad he podido una vez más hablar tu palabra, Dios. Gracias, mi Rey, porque tu fidelidad es tan grande, tan inmenso es tu amor, Dios, que aún los cielos, Señor, podemos contemplar tus obras, Señor, alrededor nuestro. Señor, gracias por el día, por la bendición, por todo lo que tú nos alcanza, Padre amado, Dios. Por eso en esta oportunidad, Dios, tu nombre, Padre mío, sea exaltado, Dios, sea glorificado, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre mío, por darnos esta bendición en el nombre de Jesús. Dios bendiga a todos los oyentes de Radio Cristo Vive. Nos vemos mañana, si Dios permite. Quien te saluda es el pastor Ramón Acevedo. Dios bendiga en esta hora.